mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Adelante. Bienvenidos todos y todas a este nuevo programa del internacionalismo proletario. Es una producción del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad. En esta ocasión tendremos una temática especial, como es sobre una humanidad y una lucha. Para quienes se les informa que tenemos 2 distinguidas camaradas canadienses, quienes estarán conversando al respecto. Mi nombre es Julio César Alejeño y pertenezco al colectivo de Toronto, Canadá. Y en esta ocasión me acompaña Mari Carmen, a quien le pido desde ya que se presente, así como también a nuestras distinguidas invitadas. Adelante, Mari Carmen. Buenas noches todos y todas. Bienvenidos a este programa. Mari Carmen de Ottawa, Canadá. En esta ocasión me es un grato placer y un honor y una felicidad presentar a estas 2 grandes compañeras. Me gustaría comenzar con Christine Dandenot. Ella es de Montreal, de Quebec, y ella nos va a hablar. ¿Te puedes introducir, por favor, Christine? Lo siento. Buenas noches a todos. Mi nombre es Christine Dandenot, del Partido Marxista-Leninista de Quebec. Y ¿puedo iniciar la discusión? Sí, ¿Sí? puedes. Sí. Ok. El pueblo... esta minuto. Margaret? Should I start the presentation? Yes. Ok. Lo siento. Ok. El pueblo salvadoreño es un pueblo valiente que ha luchado por la paz en sus países y por su derecho a decidir sobre sus propios asuntos sin injerencia extranjeras de ningún tipo. Es uno de los países más pobres de América Central, rodeado por Guatemala, Honduras y Nicaragua. La comunidad salvadoreña en Quebec y Canadá representa unas 50,000 personas. En Quebec son aproximadamente 11,515, y de los cuales 10,145 están en Montreal. Después de México y Colombia, los salvadoreños son los latinos más numerosos en Canadá. 4 de cada 10 habitantes de Canadá son inmigrantes o hijos de inmigrantes. El partido mantiene vínculos con esta comunidad desde hace décadas.
Esta comunidad que ha venido a este país es parte integrante de la clase trabajadora de Canadá. En Quebec, son parte integrante de la nación de Quebec que lucha por crear un Quebec moderno que reconozca los derechos de todos y de todas. Animamos a todos a que hablen por sí mismos de sus condiciones de vida y de trabajo y de las soluciones que saben por experiencia que ayudarán a resolver los problemas a los que se enfrentan. No reconocemos y nos oponemos a las divisiones impuestas por la élite política en función de la religión, la raza, el país de origen, el estilo de vida o las afiliaciones políticas. La nación de Quebec está formada por quienes viven y trabajan en ella. Trabajamos para que el pueblo pueda decidir sobre todos los asuntos que le conciernen. Esta comunidad participa activamente en el FMLN para prestar apoyo y ayuda de muchas maneras al movimiento y al pueblo salvadoreños en condiciones muy difíciles. Muchos vivieron la guerra civil de El Salvador de 1969 y a 1990 entre las organizaciones del pueblo como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno apoyado por los Estados Unidos. Muchos abandonaron el país para venir a Canadá y Quebec y fueron acogidos por la gente de aquí. Vivimos y trabajamos con la comunidad y en los últimos años hemos participado en sus numerosas celebraciones y reuniones comunitarias, ya sea para seguir la labor del FMLN. El asesinato de Monseñor Oscar Romero en 24 de marzo de 1980. Arzobispo y defensor de los derechos del pueblo y los campesinos salvadoreños. Las celebraciones que se hacen en su memoria, las actividades festival que organizan para reunir a la comunidad. La comunidad también organiza actividades de recaudación de fondos para SOS El Salvador, cuyos fondos se envían a aldeas concretas, a antiguos combatientes de FMLN que viven en condiciones de pobreza muy difíciles. Participamos juntos en acciones contra la ofensiva antisocial llevada a cabo por el gobierno de Quebec, porque la comunidad salvadoreña es parte integrante de la clase obrera de Quebec. Trabajamos para evitar que la comunidad sea marginada o considerada un grupo étnico. No es un grupo marginal, ajeno a la vida y a las luchas en Quebec para defender los derechos de todos. Al contrario, nos aseguramos de mantenerlos informados
y invitarlos a las acciones contra la guerra en la lucha antiimperialista en las Américas para hacer de Canadá una zona de paz. La exigencia de que Canadá abandone la OTAN y cese toda actividad de apoyo a las actividades bélicas de Estados Unidos concierne también a nuestros amigos salvadoreños. La PMLQ también ayuda a los activistas de FMLN aquí a reunirse, proporcionándoles un espacio propio para mantener y fortalecer sus lazos. Recientemente organizamos un acto con el Foro de Mujeres de Montreal para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mujeres de la comunidad vinieron a informar a las asistentes sobre la situación en que viven las mujeres de El Salvador y la lucha que libran por sus derechos contra la violencia de la sociedad hacia ellas, el abuso sexual, el machismo y contra el gobierno de Bukele, que el 27 de marzo de 2022 declaró el estado de excepción. Nos han presentado a mujeres heroicas del pasado y del presente que están desempeñando y han desempeñado un papel para allanar el camino del progreso de la mujer en la lucha del pueblo salvadoreño por conseguir su soberanía y independencia y tomar las riendas de su destino. El miércoles pasado, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que el régimen ya había capturado a 65.400 personas. Es un crimen. El Salvador está en menos de un año de las elecciones nacionales. El 4 de febrero de 2024, el país elegirá a su presidente y a todos los diputados de la Asamblea Legislativa. El presidente Bukele planea presentarse a la reelección a pesar de que está expresamente prohibida por la Constitución salvadoreña. Para quienes se plantean empuñar la legitimidad de Bukele como candidato, la Asamblea Legislativa también ha aprobado una ley que impone una pena de prisión de hasta 15 años a quien intente bloquear la candidatura de una persona debidamente cualificada para presentarse a las elecciones. En otras palabras, si intenta empuñar a Bukele ante los tribunales y el poder judicial controlado por Bukele considera que Bukele tiene derecho a presentarse, podrías acabar en el cárcel. Para nuestro partido, estará atento a los acontecimientos futuros y a cualquier intento de aislar o marginar a la comunidad aquí en Quebec, en Canadá, o quienes apoyan el FMLN. Gracias. Espero que mi español es comprensivo.
Gracias, Cristín. Tu español es perfecto. Lo que tú dijiste es, wow. Han habido muchos comentarios. Y sí, creo que nos ha tocado a los salvadoreños. Gracias por tu solidaridad. Gracias por lo que tú apoyas a nuestra comunidad en Montreal. Realmente tú has sido una de las personas que más ha apoyado a los compañeros y compañeras del FMLN en Montreal. Te lo agradezco y estamos muy felices, muy contentos de que tú estés ahora con nosotras y nosotros. A continuación vamos a seguir con Margarita. Su nombre es Margaret, pero siempre le he llamado Margarita por el cariño, por la solidaridad que ella siempre presenta para todos nosotros, no solo en El Salvador, sino que en Latinoamérica. Ella representa muy bien al partido. Gracias, Margarita. Bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Apreciamos mucho la oportunidad de participar en los conversatorios como estos. Puedo empezar quizás hablando un poquito del partido, que el Partido Comunista de Canadá, marxista-leninista, siempre ha basado su acción política en su propio análisis de la situación nacional e internacional, tomando como guía el marxismo-leninismo, pero sostiene que la teoría revolucionaria se desarrolla en el curso de la acción revolucionaria, prestando atención siempre a lo que revela el conjunto de las relaciones humanas. O sea, el mundo como es, hay que lidiar con eso. Además de su constante labor organizativa, que incluye su labor periodística con varias publicaciones que siempre se pueden conocer en el sitio web del partido. Nuestro partido también participa en las elecciones federales bajo el nombre del Partido Marxista-Leninista de Canadá. Pero eso es nada más una parte del trabajo. El programa del partido, puedo también agregar que se fundó en 1970, o sea, al final de este mes el partido va a celebrar 53 años de existencia. El programa del partido que se presenta en las elecciones y se puede ver en completo en el sitio web para los que se interesen, tiene el título Dejar de pagar a los ricos, aumentar la inversión en programas sociales. Eso es la esencia del programa económico, pero también es un programa de renovación en todas las esferas. En la economía son las demandas del pueblo, poniendo en el centro sus derechos y su bienestar, son las que deben implementarse para cambiar el rumbo de la economía a favor de ellos, a favor del pueblo, no a favor de los ricos y de la economía de guerra estadounidense en la cual Canadá está plenamente integrada. El programa también advoca la renovación del proceso político basado en el empoderamiento del pueblo. Hoy, tanto a nivel federal como provincial y otros niveles, tenemos gobiernos de partido que han concentrado el poder de decisión en manos del Ejecutivo. Los parlamentarios o otros electos están cada vez más marginados de la toma de decisiones. Y el pueblo no tiene nada que decir realmente. El trabajo del Partido por la Renovación Democrática se basa en la capacitación del pueblo o el empoderamiento del pueblo para participar en la toma de las decisiones que afectan su vida en todos los ámbitos. O sea, la dirección de la economía, la política exterior del país, la gobernanza y, importantemente, la redacción de una constitución nueva y moderna en la que se garanticen los derechos de todos. Nos oponemos a la noción de que son los partidos que llegan al poder. No, nosotros nos presentamos en las elecciones, como habló Cristina un poco, pero no para que un partido, ni el nuestro, tome el poder, ya que los gobiernos de partido van en contra de la noción de un electorado empoderado con el pueblo, como es el pueblo es el ente responsable de la toma de decisiones.
El gobierno de los partidos está orientado a mantener al pueblo fuera del poder. Un ejemplo de esto, en mayo de este año, el rey Carlos será coronado en Gran Bretaña. Según la Constitución de Canadá, él es el jefe del Estado, del país. Esto expone la naturaleza del orden constitucional en Canadá, donde el jefe de Estado es un monarca extranjero, en que recae la soberanía, según también la Constitución, mientras que el pueblo somos sujetos del rey. Deja claro que lo que se llama democracia en Canadá separa a los que gobiernan y toman las decisiones de los que son gobernados. Ni siquiera tenemos en palabra la soberanía. Los miembros de la comunidad salvadoreña en Canadá, como muchos otros y todos, tienen interés, estoy segura, como canadienses de todas partes del país, en poner fin a este sistema arcaico y antidemocrático, y luchando por una democracia moderna con una constitución que defienda los derechos de todos, elaborada por el propio pueblo. El hecho de tratar de perfeccionar lo que es la democracia liberal y sus instituciones y el tipo de orden constitucional que representa, que deja el pueblo afuera de todo, no vale. Ese sistema está caduco, acabado y ya no funciona ni para el pueblo. Las constituciones, las leyes y los códigos se violan o se manipulan, al igual que muchas otras cosas que el pueblo necesita para hacer los cambios necesarios o defender sus derechos. Por ejemplo, los trabajadores aquí tienen mucha experiencia con eso. El código laboral dice tal cosa u otra cosa, pero un juez puede presentarse a decir, no, usted no tiene derecho a eso porque eso impide que la compañía funcione normalmente. Aunque están en huelga, la ley, según ellos, se interpreta en una forma de que ellos se tienen que limitar en lo que ellos pueden hacer para defenderse. Hay unos casos muy flagrantes en varios países que se conocen como el lawfare hoy en día, pero hay otros casos más quizás sutiles, no tan extremos, que se conocen aquí a menudo en Canadá también. En estos días, lo que tenemos que pensar es cómo ir más allá de los límites que nos imponen las constituciones que tenemos. Las leyes de la democracia liberal y sus instituciones impiden la lucha, ponen límites en los trabajadores, en el pueblo, pero no se limitan a los intereses privados grandes que realmente tienen el gobierno en su poder. Organizar al pueblo para emanciparse y hacer realidad estos nuevos acuerdos necesarios y arreglos es el reto al que se enfrenta hoy todo el mundo. Tenemos que afrontarlo juntos, uniéndonos en la acción por una sociedad que defienda los derechos de todos, no de una minoría privilegiada con un rey encima de todos. Para lograr los cambios, el partido mantiene que el pueblo, todas las personas que quieren esos cambios tienen que ser activos, muy activos en su lucha por el empoderamiento. Empezando, como Christine dijo, también por hablar por sí mismo de sus preocupaciones, las condiciones de vida y de trabajo que los afectan y cuáles son los cambios y las soluciones necesarias y luchando con sus pares para lograrlo. Este enfoque está en el centro del trabajo organizativo, del trabajo entre trabajadores, mujeres, jóvenes, las minorías nacionales y otros colectivos del pueblo, incluido los trabajadores migrantes que exigen un estatus de residente permanente con plenos derechos y protecciones que muchos no tienen. Juntos establecemos nuestros objetivos y trabajamos para alcanzarlos, garantizando que nadie sea marginado. Ahora quiero decir un poquito de la situación de la gente que viene como migrantes o refugiados.
En la actualidad, Canadá pretende cerrar sus fronteras a los solicitantes de asilo aún más de lo que ya lo está haciendo mediante el denominado Acuerdo de Tercer País Seguro que tiene con Estados Unidos, que obliga a los solicitantes de asilo a presentar su solicitud en el país al que lleguen primero. No permite que un solicitante de asilo cruce de Estados Unidos por uno de los cruces fronterizos terrestres oficiales a Canadá para presentar su solicitud de refugio y viceversa. Dado que el acuerdo solo se refiere a los cruces terrestres oficiales, Canadá ha estado permitiendo a los solicitantes de asilo entrar desde Estados Unidos por cruces no oficiales, a veces con un gran riesgo para sus vidas, tratando de caminar sin preparación a través de tormentas de nieve y temperaturas muy bajas por la noche para alcanzar una línea que es la frontera. Y varias personas, familias enteras han perecido a lo largo de los años haciendo eso. Últimamente Estados Unidos se ha aprovechado de esta laguna de las cruces no oficiales del acuerdo enviando a algunos solicitantes de asilo que llegan a su frontera con México al norte, al estado de Nueva York, para entrar a Canadá por el paso fronterizo irregular de Quebec, sobre todo. El partido de la oposición en el Parlamento quiere siempre cerrar cualquier cruce que llaman ellos ilegal para impedir que ellos regresen, que entren. El gobierno de hoy en día de Trudeau dice que está intentando de renegociar el acuerdo con Estados Unidos para que menos personas solo tengan abierta la ruta irregular. Hay otras que quieren que se revoque del todo el acuerdo por contravenir los derechos de los refugiados recogidos en la Convención de Ginebra. Los defensores de los refugiados están recurriendo en este momento ante el Tribunal Supremo la decisión de un tribunal inferior de que el acuerdo del tercer país seguro no contravenía la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Canadá, al igual que Estados Unidos y muchos países de Europa, está recurriendo a medidas cada vez más brutales y racistas contra quienes se ven obligados a abandonar sus países de origen en busca de seguridad y la posibilidad de ganarse la vida como consecuencia de las guerras, incluidas guerras económicas y campañas de desestabilización y de la explotación de los recursos naturales y humanos de parte de los mismos países del norte como Canadá, Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, en Canadá, el número de trabajadores extranjeros temporales aumenta cada año, de no hablar de la gente indocumentada. Los trabajadores agrícolas, migrantes que trabajan en los invernaderos, los huertos y otras grandes empresas agroalimentarias, muchas de las cuales exportan su producto a Estados Unidos, y otros trabajadores del sector sanitario que trabajaron con pacientes de COVID en residencias y hospitales durante los peores periodos de la pandemia son algunos de los que siguen luchando por el estatus permanente en Canadá que merecen, pero enfrentándose a la resistencia del gobierno y los estrechos intereses privados que consideran a estos trabajadores no como seres humanos con derechos, no, sino como cosas que se pueden usar y después tirar. Para nosotros, esta es una lucha no solo de un sector de trabajadores súper explotados, sino de toda la clase obrera y el pueblo canadiense, en la que interviene el partido con mucho entusiasmo. En cuestión de los asuntos exteriores, rechazamos que las decisiones sobre la política exterior de Canadá, incluidas cosas de guerra y de paz, sean tomadas por el Ejecutivo, a veces casi en secreto, y por organismos supranacionales como la OTAN, sin que los parlamentarios electos desempeñen ningún papel y mucho menos el pueblo.
El deseo de los canadienses de que su país actúe como una fuerza de paz en el mundo es negado por el gobierno y de hecho por todos los partidos en el Parlamento que funcionan como un cartel para asegurarse de que el pueblo no tenga voz ni voto en esos asuntos tan importantes. Ellos aceptan sin cuestionamiento la integración de Canadá en la economía de guerra y la máquina de guerra de Estados Unidos. Insisten en la mentira de que la OTAN es una alianza defensiva, contradiciendo lo que demuestran todos los hechos, que es una banda agresiva dirigida por Estados Unidos al servicio del proyecto estadounidense de dominación mundial por la fuerza. Esos partidos están de acuerdo con lo que Estados Unidos llama el orden internacional basado en reglas, invención de ellos en el que ellos establecen las reglas y las hacen cumplir. Los países que no se someten a sus reglas son atacados con violencia e incluso destruidos. Eso no tiene nada que ver con el Estado de Derecho o el derecho internacional, que es otra cosa completamente. Esta semana, precisamente, hay varios aniversarios que nos recuerdan cómo funciona este orden basado en reglas de Estados Unidos, Canadá y la OTAN, que ellos impulsan para sustituir el derecho internacional y la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas. Este 19 de marzo se cumplen 20 años después de la invasión estadounidense de Irak, así como 12 años del inicio de los bombardeos de la OTAN contra Libia. El 24 de marzo son 24 años desde el bombardeo disque humanitario de la OTAN sobre Yugoslavia, así como el aniversario del asesinato del Monseñor Romero en El Salvador. Todos estos actos que tienen aniversarios esta semana que viene son actos de agresión que demuestran qué tipo de democracia, de derechos humanos y de orden internacional basado en reglas que defienden Estados Unidos y la OTAN, incluido Canadá. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viene a Canadá por su primera visita en persona a Canadá desde su presidencia, el 24 de marzo también, en este aniversario, para impulsar más de lo mismo. Él será recibido, le aseguro, con una manifestación que la gente está organizando para Ottawa, para elevar las demandas como que Canadá salga de la OTAN y de la NORAD, que es otro acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, comandado por Estados Unidos, y que la OTAN sea desmantelada, que Canadá sea una zona de paz, y para decirle a Biden que él no es bienvenido en Canadá. Manifestaciones similares están teniendo lugar en varias ciudades este fin de semana también, marcando los aniversarios y las invasiones de Irak, Libia y Yugoslavia en varias ciudades. Y yo estoy segura de que los miembros de la comunidad salvadoreña en Canadá van a estar entre nosotros en estas manifestaciones como siempre, que ellos también tienen un gran sentido antiimperialista, antiguerra, y siempre están ahí junto con todo el resto de las personas que congregan. ¿Puedo decir unas cosas más o ya es tiempo de parar? Tengo Continúa. Dos o tres más. La cuestión de Haití es muy importante. Hay tremenda presión en Canadá o sobre Canadá a favor de una intervención extranjera que ellos están bajo presión para lidiar, para combatir las pandillas violentas. Estados Unidos es el que realmente ha armado esas pandillas y ha utilizado las pandillas también para mantener en poder los corruptos y ilegítimos líderes instalados a dedo o por elecciones fraudulentos que Estados Unidos, Canadá y otros han apoyado. Entonces eso siempre ha sido para impedir que el pueblo haitiano resuelva sus asuntos en sus propios términos, con soluciones políticas que le favorezcan.
todavía hay un gran clamor de los haitianos a que no haya intervención extranjera, de que ellos defienden su soberanía y basado en eso, ellos pueden resolver sus propios problemas. Pero el problema, siempre las injerencias extranjeras con intervenciones hasta militares, ha sido el caso desde el golpe de Estado que los Estados Unidos, Canadá y Francia organizaron hace 19 años en Haití para derrocar el último presidente elegido democráticamente, que era Jean-Bertrand Aristide del partido Lavalas. En cuanto a Haití, hemos oído también que el señor Bukele de El Salvador ha ofrecido enviar un equipo técnico para ayudar al gobierno o a la pandilla no elegida que se hace llamar el gobierno de Haití, a diseñar un plan para erradicar las pandillas violentas, basado en el exitoso plan que él está implementando en El Salvador. Pero también con un elemento añadido para Haití en forma de una fuerza de intervención extranjera. No sé si el gobierno no elegido de Haití ha aceptado, pero yo estoy seguro de que eso no va a ser recibido muy bien del pueblo de haitiano en el país mismo y en el diáspora. El partido nuestro está firmemente con el pueblo haitiano en casa y en la diáspora. Muchos de estos últimos son parte de la clase obrera y el pueblo de Quebec, como enfatizó Christine, en el rechazo de la noción de que Canadá o cualquier otro país pisotea la soberanía de Haití mediante la organización de otra fuerza de intervención para mantener a su país bajo el control de una banda interesada de potencias extranjeras que no tienen el interés del pueblo haitiano, sino de expropiar sus riquezas y tener ese país bajo su mando. Creo que ahí más bien paro y si hay preguntas después podemos charlar más. Gracias, Margarita. Vamos a darle la palabra a Julio para que él continúe y después de Julio vamos a introducir al compañero Félix, que no lo hemos introducido. Y darle las gracias también a Francisco por estar en los controles. Adelante, Julio. Gracias, Mari Carmen. Realmente esto ha sido un conversatorio muy interesante. Hemos escuchado a Cristina darnos un panorama muy bien hecho sobre el hacer tanto del inmigrante aquí en Canadá, específicamente en Montreal, Quebec, y cómo ellos realmente han acogido a la comunidad salvadoreña. De antemano, pues, se les agradece. También en la manera en que realmente la política nefasta que día a día lleva el presidente de El Salvador en contra precisamente de aquellos grupos vulnerables. Pero cuando empecé a leer con relación a tanto al Partido Marxista-Leninista de Quebec, así como también a Cristina, me pareció, había un detalle bien importante, muy familiar, y es que el Partido Marxista-Leninista de Quebec se quiere convertir en la voz precisamente de aquellas personas más vulnerables. No sé si Cristina nos podría hablar un poquito más acerca de ese humanismo de la vida, acerca de ese entorno social y natural. Adelante, Cristina. Cristina, el micrófono. Ok, yo voy a hablar tranquilo, despacio. En parte del programa del PMLQ, esta necesidad de somos una humanidad. Somos todos humanos que necesitan humanos derechos garantía
para vivir su humanidad. Es un principio en la manera de considerar el pueblo de Quebec, de Canadá, de todos los países. Y parte de eso es que no aceptar que son diferentes, existe diferente nivel de pueblo. Segundo clase, tercer clase, primero clase. La sociedad crear este tipo de división o de jerarquía o de tipo de, como el ejemplo que Margaret habla de la situación de los inmigrantes. Es que porque no tiene derechos, no tiene papel o no tiene considerar como igual y que la sociedad necesita de garantías a todos, mismo condiciones de vivir, una casa para vivir, educación para aprender, salud para participar en la sociedad. Alors, el óptico es una pregunta de una humanidad, una lucha con esta consideración es importante de defender los vulnerables y las personas que son vulnerables, más vulnerables, demasiado vulnerables. Es mi respuesta. ¿Está bien? Perfecto, Cristina. Prácticamente nos has dejado claro realmente qué es porque cuando hablamos de humanidad, estamos hablando de esa entrega, de ese corazón de quererle ayudar a aquel que en verdad lo necesita. Gracias nuevamente, Cristina, y permítame ahora conversar un poquito con... Otra parte, para terminar. Adelante, Cristina. Para nosotros no es una pregunta que el pueblo son víctimas, porque el pueblo son muy valiente, muy fuerte, muy determinado para cambiar la situación, para defender los derechos. El trabajo del partido es parte de todos resolver estos problemas en favor del pueblo. Gracias. Gracias. Permíteme recordarles a los que se han nuevamente integrados a este conversatorio que Cristina Dondenot es miembro de la dirección del Partido Marxista-Leninista de Quebec y nos ha hecho una ponencia realmente que nos ha dejado impresionados. Realmente eso precisamente, ese humanismo, esa actitud de ayuda hacia los demás. Como todos sabemos, hace unos días atrás ha habido un problema financiero. El Silicon Valley Bank ha colapsado, y así como también el Signature Bank. Es decir, hay una crisis económica. Y en esta crisis económica ha impactado ya a muchos países. Es decir, los países en desarrollo son los que más van a sufrir. ¿Qué nos podría decir al respecto, Cristina? No entiendo la pregunta. Margaret, ¿puedo? La pregunta es... He's asked, can I say it in English so you can get, he's asking what you can say about the financial collapse of the Silicon Valley Bank in US and other things related to it, which are affecting many other countries. There's a big crisis that has
developed, affecting many countries. Do you have something to say about that? Well, maybe Gracias, just- Gracias, Margaret. Simple, es muy difícil para mí de responder en este tema, pero puedo decir que ¿cómo es para decirlo? Margaret, ¿puedes responder a esta pregunta? Porque mi español no puedo. Lo siento. Por el hecho, bueno, no sé si es por el hecho del español o no, pero es un poco todo el sistema económico, como había dicho yo, la dirección es a favor de las minorías, grandes minorías que dominan todo, monopolios, oligopolios, que controlan todos los asuntos de la economía de los países y expropiando el valor que creen que producen los trabajadores. Y con eso entran a casinos de todo tipo que se llaman bancos o otras instituciones financieras que utilizan eso para también penetrar las economías de países en todo el mundo. Es un sistema ya global controlado por grandes capitalistas financieros globales. Y mientras ellos están, los que tienen ciertos derechos y control, siempre va a haber, yo creo que las cosas van de crisis en crisis. Está basado en robado y apropiar el valor que produce los trabajadores y los pueblos. Y es muy importante que la dirección de la economía de Canadá y de todos los países cambie para que no estén siempre atrapados en esa como telaraña de los financistas. Mencionaba esa situación porque sabemos que el capitalismo realmente muere y vuelve a resucitar. Gracias esta vez, como siempre, con la ayuda del capital norteamericano en manos de la administración de Biden. Pero ahora quiero hablar algo diferente con Margaret. Me recuerdo que cuando llegué a Canadá hace 35, casi 36 años, Canadá en ese entonces era prácticamente un país motivador de paz. Me acuerdo yo que habían ciertas participaciones en diferentes partes del mundo donde Canadá era un referente para la paz. La pregunta va en esa línea. Margaret, ¿tú piensas que en este momento, con las guerras que tenemos, crees que Canadá sigue siendo un referente de paz? ¿No me puedes dar un ejemplo en qué sentido ha sido un referente de paz? Para que Cuando en ciertos países, por ejemplo, cuando había una crisis política, Canadá enviaba soldados a esas áreas y hasta cierta manera no dejaban de ser bien vistas. Pero actualmente vemos realmente un país, pero me gustaría que tú me lo dijeras, porque tú te das cuenta de la situación que pasa entre lo que es el bloque de Rusia y el bloque occidental con la situación de Ucrania, de la guerra de Ucrania. Y Canadá está dentro de eso también. Entonces deja de ser un referente. Sí, eso lo de referente de paz, no creo yo que eso describe lo que ha sido Canadá, desafortunadamente, aunque sí ha recibido gente inmigrante de refugiados de países en guerras en que Canadá no participó directamente, a veces con un apoyo un poco indirecto a los agresores, pero sí ha recibido gente, no ha tenido la reputación de Estados Unidos, pongámoslo así. Hay que recordar que Canadá con Estados Unidos fue y atacó Corea, se metió en la guerra de Corea y participó en una guerra de agresión que no tenía ninguna razón de ser
una cosa de Canadá se metió en eso. Eso fue en los años 50. O sea que eso no es nada de referente de paz. Después de eso, hay muchos ejemplos que yo creo que muestran de que Canadá sí envió las gorras azules con las tropas bajo las tropas de las Naciones Unidas entre países que estaban en guerra para tratar de impedir que se siguiera el conflicto, que era un papel que más o menos mucha gente todavía piensa que es el papel predominante que ha jugado Canadá. Eso ha sido una parte, pero hay mucha historia detrás de todo eso, de lo que Canadá ha hecho mientras hacía aparentemente acciones a favor de paz. Hoy en día, como yo mencioné en la presentación acerca de los aniversarios que estamos marcando la semana entrante, Canadá ha jugado un papel francamente agresivo, ilegítimo y cosa que nunca fue aprobado por la ley internacional, nunca fue aprobado ni autorizado por Naciones Unidas en esas 3 guerras. Hoy en día eso continúa en forma de la guerra que tú mencionas, que yo califico como una guerra, como en inglés es un proxy war, ¿no? Una guerra peleada por otros entre los Estados Unidos y la OTAN en contra de Rusia, que tiene muchos años en preparación, en el desarrollo de esa guerra, sobre todo con el golpe de Estado que los Estados y Canadá también. Estados Unidos casi lo organizó en Ucrania en 2014, Canadá lo también apoyó bastante y gente que se oponía a eso estaban ya agredidos y atacados por 8 años, la gente en Ucrania que no estaban de acuerdo con ese golpe. Entonces con la OTAN siempre yendo más y más cerca las fronteras de Rusia, a pesar de muchas veces Rusia decía tenemos que negociar, no hay que amenazar la seguridad de otro país. Teníamos un acuerdo después de la caída de la Unión Soviética, la OTAN no avanzaba más hacia el este, pero Estados Unidos nada, puso atención a eso, seguía, utilizaba o está utilizando a Ucrania como su punto de lanza, se puede decir, contra Rusia, y ahora Canadá está metido en eso, gastando millones, billones de dólares, y Biden viene ahora a pedir más seguramente de quién sabe qué, porque están amenazando el mundo con otra guerra mundial, por lo menos en Europa. Entonces es una cosa muy importante, yo creo, la lucha para sacar de Canadá la OTAN y realmente para desmantelar a la OTAN, que es una amenaza a la paz mundial. Gracias, Margaret. Realmente me gusta también aclararles. Margaret Villamizar es del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de Canadá. Y valga mencionar, entonces, al oírte, queda bien claro, Canadá nunca ha sido un referente de paz. Pero porque este es un colectivo y aquí hay otras personas que yo sé que Félix está ahí queriendo participar. Félix, va para ti la oportunidad. Adelante, Félix. Muy agradecido especialmente a Margaret y a Christine. Gracias, Margaret, gracias, Christine, por estar acá, y gracias a Julio, a Mari Carmen y a Francisco, que está detrás de los controles. A mí me encanta esta idea que planteó a Margaret. Todo lo que está en los grandes bancos, todo ello está basado en lo robado de lo que producen nuestros pueblos. Esa es una idea, un planteamiento que hizo Margaret, y por lo tanto Canadá nunca ha sido un referente. Lo que se nos ha, de paz, por supuesto, lo que se nos ha puesto en la cabeza es lo que los medios nos han puesto
a la población. Si no, veamos lo que acontece aquí en Canadá. Nuestras comunidades indígenas han sido oprimidas. Nuestros pueblos, las naciones aquí en Canadá han sido sometidas a palo, bajo presión. Y bueno, yo creo que las compañeras han sido claras en todo caso, en todo lo que han dicho. Pero mi misión es, en este caso, es darle los mensajes a ustedes de los que están participando acá en este chat. Y por ejemplo, FMLN Victoria en Vancouver dice, viva el FMLN. Juan José Ángel, gracias por el solidario acompañamiento. Nidia Quinteros, gracias por el pronunciamiento. Alba Social Movement Canadá, Ottawa Chapter, gracias compañera Cristina por tu solidaridad con el pueblo salvadoreño. Juan José Ángel, viva la solidaridad proletaria. El Frente Intercontinental, que vivan los pueblos unidos. Orlando nos da la V de la victoria. Orlando Napoleón Barahona nos da un corazón. José Rodrigo nos dice saludos a los invitados o las invitadas. Que viva la solidaridad internacional con nuestro pueblo. Mi gente cartelera, saludos al FMLN y a todos. Juan José Ángel, somos antiimperialistas. Juan José Ángel, saludos desde San Salvador. Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado, camaradas. Frente Intercontinental, excelente ponencia de las compañeras, muy informativa. Alba Beatriz Jiménez, me sorprende estar súper informada. Ana Beatriz nos está sacudiendo la cabeza. ¡Wow! José Rodrigo García, el pueblo de Haití, necesita que se le regrese todo lo saqueado y que le dejen elegir su destino sin intervención extranjera. Soledad Pérez. Saludos desde San Antonio, Texas. Soledad Pérez otra vez dice, viva el FMLN y recuerde que vamos con el Chino Flores para presidente. Méndez, en resumen, privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. Ana Beatriz Jiménez, ¿puedes preguntarle si Estados Unidos hará una ofensiva de nuevo tipo contra El Salvador, Honduras, Guatemala por su acercamiento a China? Espero que eso lo tomen las compañeras. La pregunta, repito la pregunta. Si Estados Unidos hará una ofensiva de nuevo tipo contra El Salvador, Honduras, Guatemala, por su acercamiento a China. Y Ana Beatriz continúa. Gracias. Excelente entrevista. Ella está súper preparada del panorama internacional. Poco sé y estoy aprendiendo mucho. Teresa de Jesús Ríos Hernández, saludos. Y Alba Social Movement Canadá, Ottawa, gracias Margaret, excelente exposición. Hasta ahí alcanzo a leer en este momento. Yo les dejo la palabra a Mari Carmen y a Julio para que continúen conversando con la compañera Christine y Margaret. Adelante. Adelante, Mari Carmen. Que lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Ya es la hora de cerrar realmente. Ha sido una noche muy rica, muy sustanciosa. Les agradezco mucho el que hayan participado, compañeras. Ustedes para mí son un referente a seguir adelante, pues como inmigrante he aprendido mucho de ustedes y he trabajado con ustedes y me he sentido muy contenta y orgullosa de estar con ustedes. Le agradezco al Partido Marxista-Leninista que nos ha apoyado esta noche y quisiera que por favor se despidan del público con las últimas palabras. Si quieres tú, Christine, y después Margaret. Dos comentarios. Gracias por
por la invitación. Soy muy feliz que la presentación fue muy apreciado para los pueblos, los comentarios. Para la pregunta de la guerra, una información que revelar dirección de Canadá y Quebec por la guerra es que antes, por ejemplo, 1 año, son muy actividad de los gobiernos para la extracción de recursos minerales como el litio para utilizar por la producción militar que necesita el Estados Unidos. Es un ejemplo muy importante porque la extracción de los recursos minerales son los élitos presentar es ejercicio para las baterías del pueblo, bla, bla, del coche, pero precisamente la primera vez o la primera razón para la extracción de recursos minerales es para ayudar a los Estados Unidos por las producciones militares. El Canadá participar y Quebec también esta dirección es muy importante. Es parte de la manera que existe la destrucción, pero del entorno natural y social. Es muy importante que el pueblo en Quebec, en Canadá, resistir y oposar este tipo de producción y la participación de Canadá. Porque el pueblo quieren por relación iguales entre país, entre nación, de diferentes sistemas, pero ayudar a developar igual relación. Que Canadá, en esta participación con la guerra, nada fue una discusión del pueblo de Canadá, nada. Es ejecutivo decisión contra el deseo del pueblo de Quebec y de Canadá. Es la razón por que los pueblos resistir y opos y reclamar una Canadá zona de paz. Muchas gracias. A la próxima vez. Margarita. Una cosita para agregar lo que Christine presentó, y también es una violación muy grande, enorme de los derechos de los pueblos indígenas que van a tratar de construir minas donde ellos no han dado su aprobación para eso, en violación de todos los tratados y derechos hereditarios de los pueblos indígenas. Ellos pretenden sacar lo más rápido posible todos los minerales. Eso va a ser una gran pelea, yo creo, porque además de problemas del medio ambiente natural y de paz y todo eso, encima de todo los indígenas, de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias también por la invitación y los participantes por los comentarios. Un gran abrazo a distancia a ti, Mari Carmen. Un día quizás nos veremos más de cerca otra vez. Muchísimas gracias a todo el mundo y al pueblo salvadoreño y donde esté. Un gran saludo también y mucha solidaridad con la lucha valiente de siempre. Gracias, Margarita. Ahora hablando de las minerías, me recordé que esta mañana escuché un programa donde una señora de las comunidades de Santa Marta estaba hablando de los 5 compañeros que tienen presos injustamente. Y ella decía que El Salvador es muy pobre, es un país muy pobre, pero que debajo de la tierra hay muchos minerales que los quieren explotar, y han empezado con la comunidad Santa Marta para ver cómo pueden volver a hacer la minería en El Salvador. Así es que seguimos luchando por Santa Marta. Santa Marta no está sola,
y nosotros como salvadoreños y compañeros de lucha seguimos apoyando a Santa Marta. Gracias. Le doy la palabra a Julio. Gracias, Mari Carmen, pero yo se la quiero ofrecer a Félix. Félix, adelante. Yo solamente quería retornar porque también estaba el compañero Ángel Monge, también que es de la Comisión Política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ahí saludando. Gracias, compañeras y compañeros, dijo él, así es que ahí les llega su saludo del compañero Ángel Monge, miembro de la Comisión Política del FMLN en El Salvador. Gracias. Saludos a todos. Adelante, Julio. En nombre del Frente Intercontinental del FMLN, queremos expresar profundamente nuestro agradecimiento a Cristina y a Margaret por su brillante participación y por demostrar ese espíritu solidario con los pueblos. Gracias nuevamente, Cristina y Margaret. Antes de entrar en materia, queremos saludar a toda la militancia de El Salvador en los Estados Unidos, en Europa, en Australia y en Canadá. También queremos dar un fraternal saludo a todas aquellas personas que han estado compartiendo, que han estado comentando y que siguen nuestras transmisiones. Queremos también agradecer a esa solidaridad que ahora precisamente en este programa ha sido expuesta, porque ellos siempre han estado con nosotros, ayer, ahora y siempre, para que nuestro pueblo logre por fin la democracia ansiada, la paz y la justicia. Santa Marta no está sola. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictadura nunca más. Que viva el FMLN. Que viva. Viva. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.